Hola, hola, bienvenido y bienvenida a La Pensadera con Mónica. Soy Mónica Ávila Forero. Espero disfrutes este rincón dedicado a aprender de otros, reflexionar y compartir acciones transformadoras para un mundo con más impacto positivo, más bienestar para nosotros y nuestro planeta, y más líderes auténticos, liderando desde el ser. En este episodio compartiré uno de esos temas fascinantes que despiertan nuevas perspectivas para abordar los desafíos del mundo de hoy. Así que acomódate, relájate y vamos a empezar juntos este episodio de La Pensadera. Hola, hola, bueno, qué emoción. Por fin volvemos a tener una invitada especial en un nuevo episodio de La Pensadera con Mónica. Estuve varias semanas desaparecida, volví con un episodio solita yo echando acá mi cuento, pero hoy venimos con otra invitada espectacular. Tenemos a Catalina Zapata de la Web Verde y bueno, aquí como saben, en la pensadera con Mónica vamos a hablar de impacto, vamos a hablar de bienestar, vamos a hablar de liderazgo, de sostenibilidad, de emprendimiento y con Cata vamos a hablar de todos esos temas y además un tema que yo creo que no es tan común todavía y es justamente lo que tiene que ver toda esta cosa de Internet y de tecnología, pero en particular Internet y Cata me va a corregir a medida que tenemos esta conversación y sostenibilidad. O sea, siempre vemos como, no, un emprendimiento que tenga que ver con tecnología y ahorita hemos hablado mucho que la tecnología nos va a ayudar a enfrentar esos retos de cambio climático. Vamos a tener esta conversación con Cata. Y Cata, yo no te voy a presentar. Yo quiero que tú le cuentes a la audiencia de La Pensadera con Mónica quién es Catalina Zapata y qué es la Web Verde. Vale, bueno, Mónica, pues gracias por invitarme a tu podcast. Yo encantada, por supuesto, de poder multiplicar este mensaje de quién soy yo, de qué hago, por lo que trabajo, por lo que me despierto todos los días y sobre todo como dar a conocer más que el proyecto que estoy creando es el impacto que quiero que este tenga. Entonces, bueno, mi nombre es Catalina Zapata, yo soy de Medellín, Colombia, soy comunicadora social de profesión, soy emprendedora de tiempo completo y bueno, soy la creadora del proyecto La Web Verde, como tú lo mencionas, que básicamente es un proyecto que pretende democratizar la sostenibilidad digital en América Latina, cambiar la forma como interactuamos con Internet, tratar de ecologizar también ese mismo Internet y enfriar el planeta con cada clic, porque lo estamos ¡Wow! intentando. Uy, ya empezamos con frases poderosas. Enfriando el planeta con cada clic. Correcto. Vamos, entonces, esa está campeona. Vamos a unir esa de enfriando el planeta con cada clic y la sostenibilidad digital. Porque yo creo que aquí los conceptos son importantes y uno de mis capítulos o mis episodios principales o iniciales en La Pensadera con Mónica fue justamente hablar de qué entendemos porque hay veces que yo he estado en unas mesas donde todos hablamos de aceleración, de emprendimiento, de impacto, pero si nos ponemos a preguntarle a cada una de las personas que entiende por esas palabras, hay veces que estamos en páginas diferentes, así que yo creo que empecemos. ¿Qué significa para Catalina Zapata, fundadora de la Web Verde, sostenibilidad y cómo le das ese apellido de sostenibilidad digital? Y ahí de una vez, Cata, de una vez peguémoslo a esa super frase poderosa de enfriando al planeta un clic a la vez. Vale, pues a ver, yo creo que en este momento de mi vida el tema de sostenibilidad pues tiene que ver en todos los ámbitos. Obviamente yo lo aplico más al tema de la tecnología y al diseño. Pero yo siempre digo dos cosas, que la sostenibilidad se rige por 3P, que son People, Planet and Profit. Es decir, pensar primero en las personas, en el planeta, antes que en los beneficios. Y es lo que las empresas deberían de estar haciendo en este momento. Y lo segundo, que cuando me hablan de sostenibilidad, pienso en un concepto que se llama el diseño centrado en la vida. Y es que ya no podemos pensar en el diseño centrado solamente en los humanos, sino pasarnos al diseño de productos, de servicios, de innovaciones, de todo lo que tengamos en mente y que tenga el concepto de vida. ¿Y concepto de vida qué es? Que básicamente tengamos en cuenta no solamente los humanos, sino las personas, la vida, la ética, la biodiversidad, los animales, las plantas y todo lo que engloba el planeta. Entonces, pues básicamente queremos como cambiar ese concepto y queremos que los emprendedores, digamos es uno de los mensajes, es que los emprendedores también comprendan esto
y que entiendan que el diseño es un sistema holístico que nos compromete a todos y que posiblemente por cualquier cosa que estemos haciendo en digital o en el proyecto que estemos haciendo, pues tenemos que pensar eso cómo afecta a la sociedad, a la comunidad, al pescado, a la ética, al gobierno, ¿sí? Que todos estamos como unidos y que somos un tema sistémico. Entonces también me gusta decir como pasar del ego, eh, ¿cómo decirlo? Del ego al eco. Del ecosistema a un ecosistema. Esa es Sí, sí. No, me encanta lo que has dicho más porque ahí para mí estamos alineadas en el tema de sostenibilidad. Claro, yo me remoto también a ese concepto de sostenibilidad desde el informe pronto, etcétera, pero digamos, ese es el foco, ¿no? Sostenibilidad es cómo logramos al fin y al cabo en este momento lograr mantener nuestro estilo de vida, porque eso es el rollo ahorita con la crisis planetaria, de crisis de contaminación, crisis de pérdida de biodiversidad, crisis climática, el rollo es que va a cambiar nuestra forma de vivir. Y una de las cosas hoy en día está en la tecnología. Entonces ahí conectemos con ese apellido de sostenibilidad digital, porque me encanta todo lo que dijiste y creo que sin duda, nuevamente, súper alineadas con nuestro discurso, porque yo soy como medio, bueno, alguien maravilloso que me guía mucho y es mi mentor en comunicación. Dice que yo no soy regañona, pero yo a veces siento que soy regañona porque digo como de hoy en día, en el 2024, aportas al 2030, pero ya, ¿no? Esto estamos hablando de menos de 6 años. Todas las personas que emprenden desde cualquier óptica, desde cualquier sector, justamente tienen que lograr ese no emprender desde el ego, desde el sistema del ego, sino emprender desde el concepto del eco y no seguir en nuestra estructura lineal, sino lograr entrar en esa estructura circular. Y ahí definitivamente estamos súper conectadas. Y cómo empecemos a desmenuzar eso, que ese digital, porque ahorita lo que decía al principio, oímos mucho que nos estamos soportando en el desarrollo de tecnología, que Internet per se es la base de eso, para también mitigar los efectos del cambio climático o promover procesos de adaptación y resiliencia. Entonces, Cata, ¿cómo realmente tiene sentido este tema digital en la búsqueda justamente de lograr por primera vez vivir de forma sostenible en nuestro planeta? ¿Y tú cómo lo abordas? ¿Cuáles son esos elementos que debemos empezar a entender de esa sostenibilidad digital? Vale, Mónica, mira, por ahí hay una cuota que dice el Foro Económico Mundial, que dice que la crisis climática y ecológica son los dos mayores desafíos que enfrenta la humanidad en este momento, ¿sí? Porque De acuerdo. pues problemas en el planeta hay muchos, pero estos dos que te acabo de mencionar nos repelen a todos. O sea, sí o sí estamos ahí inmersos y no podemos salirnos de ahí. Entonces, pues de alguna manera tenemos que empezar a pensar que los humanos hacemos parte de la naturaleza, ¿sí? Somos parte de un ecosistema, nuestras acciones afectan a otras personas, a otros animales, Al al ecosistema. ecosistema en general, ¿cierto? Entonces, claro, cuando hablamos de cambio climático y de crisis climática, pues seguramente se nos vienen un montón de incertidumbres a la cabeza y empezamos a pensar en todos esos problemas que tenemos y empezamos a generar incluso muchas personas pequeños actos en la casa o con lo que comemos y demás, pero hay una tarea que hacemos en el día a día que es, pues ya es como, hace parte como de nosotros, que es el uso de la tecnología. Digo de No, pues, nosotros sin desconocer que hay muchas comunidades que todavía no tienen acceso a la tecnología y no tienen acceso a Internet. pero ¿No? ¿cuántos millones de personas Somos tenemos casi ya? 67% Ah, de la población mundial está conectada, ¿sí? 67% de la población mundial. Ahí estamos Mundial hablando, sí, está ya de conectada billones. a Internet. Entonces, aquí lo importante es que nuestra actividad digital produce contaminación invisible o silenciosa, ¿sí? O sea, Contaminación digital. todo Ajá. lo que Otra vez, Cata. Es que estás mandando muchas frases poderosas. ¿Cómo es? Otra vez. toda nuestra actividad digital produce una contaminación invisible o silenciosa, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es que pensamos que lo virtual no tiene implicaciones físicas, pero sí las tiene, ¿sí? Entonces, Ujú. por ahí hay una frase que dice que la mandó Greenpeace, que es, perdón, Greenpeace no, ya se me fue la fuente,
Bueno, el caso es que dice que si Internet fuera un país, sería el cuarto más contaminante del mundo después de China, Estados Unidos e India, ¿sí? Greenpeace Sin es la internet. organización, Greenpeace. Sí. Eh, Entonces, Greenpeace ha descubierto que si Internet, si todo el Internet fuera un país, sería el cuarto país más contaminante del mundo después de China y Estados Unidos, que son los principales generadores de gases de efecto exacto. invernadero, digamos, está listo. Y Cata, cuéntanos un poco más de esa contaminación invisible. ¿Cómo es esa contaminación invisible? Digamos que la conexión directa que uno llega a cualquier persona que no entienda profundamente este tema puede decir, es por los servidores, que los servidores son pues esos grandes aparatejos que necesitan muchísima energía, que generan muchísimo calor, entonces necesitan mucha energía para generar esos procesos de enfriamiento y ahí es donde se genera esa contaminación por el requerimiento de energía. Además de eso, ¿qué más hay en esa contaminación invisible? Bueno, entonces, cuando hablamos de contaminación o de, sí, de contaminación en digital o de sostenibilidad en digital es porque estamos hablando de tres cosas básicamente. Para que Internet funcione y toda la red funcione, se necesitan básicamente tres cosas. Se necesitan materias primas, se necesita agua y se necesita energía. ¿Sí? Entonces, vamos a ir una por una si quieres, así Perfecto. brevemente. Y es, lo primero es, para yo poder construir todo el sistema de Internet, que son los servidores, los microchips, los semiconductores, los dispositivos móviles o computadores en donde se va a consumir la información, las antenas por donde pasa todo el sistema de información. Los Los cables modems. esos enormes, famosos que atraviesan a Exacto, través de los mares y conectan exacto. continentes. Para construir toda esa infraestructura que se dice que es la infraestructura más grande creada jamás por el hombre, que es toda la Ujú. infraestructura de Internet, para eso se requieren materias primas como minerales que están en la Tierra, que son limitados, no son ilimitados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se dice que para construir un celular se Ujú. requieren 63 elementos de la tabla periódica. Muchos de ellos son muy conocidos como son el litio para construir las baterías, el cobalto, el silicio, etcétera, ¿sí? El cobre. Entonces, tiene que haber una extracción de todos esos materiales que se extrae de la tierra para poder hacer esta construcción. Segundo, el tema de la energía. Entonces, ya una vez tengo construidos los aparatos o los servidores o los centros de datos, pues requiero energía para que esto funcione. Entonces, necesito cargar el celular en la casa para que funcione, necesito que el centro de datos esté encendido 24/7 y funcionando para que la información que tengo colgada en la nube no se me caiga. Necesito energía para que por ejemplo, los satélites, porque también hay una información, el Claro. 99% de la información y de los datos pasa por el cableado submarino que hay en la web, en el planeta, pero el 1% pasa a través de satélites. ¿Sí? Claro, supongo que toda Entonces, esa información que uno puede ver en vivo, ¿no? Eso es más que todo satelital, ¿no? Transmisión no, no satelital. necesariamente, no Ah, no. necesariamente. No necesariamente, pero Vale. digamos que para eso se requiere pues energía, ¿cierto? Y la tercera parte es el agua, que para Agua. mí es la preocupación mayor, que es como el, el que está más invisible de todos, que es el consumo de agua, pero es el que más afecta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se dice que Colombia es uno de los 10 países en el mundo con más agua potable, ¿sí? Y pues porque hay una huella hídrica importante en este sector de la economía y es para que Internet funcione se requieren unos microchips, ¿sí? Que es lo que implantan en todos los celulares, lo que se está implantando, o sea, mejor dicho, a medida que la vida se vuelve cada vez más digital, la demanda de unos aparaticos que se llaman semiconductores, que son unos microchips, aumenta, Ajá. ¿cierto? Y Están en esos más microchips. partes. Claro, esos microchips están implantados en este momento desde lavadoras, videojuegos, medicina, centros de datos, El televisor. televisor, computación cuántica, Internet de las cosas y por supuesto la inteligencia artificial necesita esos microchips. ¿Qué pasa? Que para fabricar esos chips pues se requieren grandes cantidades de agua, ¿sí? Porque son como unas laminitas chiquiticas de silicio que van
que necesitan ser procesadas y para limpiarlas, digamos, necesitan agua muy fina, muy pura, y pues esa agua no puede ser agua de mar, ¿sí? O agua sucia, sino que tiene que ser agua muy limpia. Entonces, digamos que eso es lo que ellos denominan como la... No sé si tú has escuchado alguna vez que cuando uno va a un agua de manantial o a un agua, a una cascada, pues dices, vaya y respire allá el aire más puro o el oxígeno más puro que uno puede respirar, porque eso es Sí. como recibir iones negativos. Entonces, esa agua que utilizan para limpiar esos semiconductores o lavarlos es ese tipo de agua. Entonces, ellos están buscando agua prácticamente limpia, de De su manantial, lo origen, más pura. básicamente. ¿Cómo? De su origen, o sea, Sí, del claro, nacimiento claro, natural del agua. claro, porque si Un no ellos gran riesgo tocan, profundo porque es entrar en unos ecosistemas frágiles y donde además ahí, de ahí surgen, ese es el origen de una fuente hídrica, pero eso se abre, ¿no? Cascadas, ríos, etcétera, significa que estaría impactando de ahí hacia abajo toda la fuente correcto. hídrica que genera ese origen. Correcto. Entonces, Wow. si estas empresas que producen estos semiconductores, pues no utilizan este tipo de agua, a ellos les toca limpiar el agua residual, por ejemplo, y pues esos Sí, son procesos más largos, eso implica más tiempo, más plata, innovación, tecnología. etcétera. Exactamente. Entonces, hay una huella hídrica tremenda ahí, además que también en los centros de datos, los aires acondicionados que refrigeran las máquinas, pues también algunas de ellas funcionan con agua. Entonces hay una huella hídrica tremenda. ¿Sí? Por ahí dice que los datos, al igual que los seres vivos, necesitan agua para sobrevivir. Y es verdad. Entonces, ese es, Oye, eso digamos, como nunca lo había oído. Los datos, no, pero tú estás aquí, tú eres una cajita de frases poderosas. los Los datos, al igual datos que los seres vivos, necesitan agua para necesitan sobrevivir. agua para vivir, carambas. Sí. Y hay otra, Bueno, entonces, cada tú como, aquí mezclando un poco y la audiencia yo creo que ya sabe que yo a veces me despeloto en los episodios. ¿Cómo empiezas a llegar a esto? ¿Cuál fue esa preocupación que tú tuviste o sea, qué te hizo ser consciente? Porque esto es, o sea, todos tenemos un celular y un computador al frente, o bueno, no todos, una porción importante del planeta, pero ¿qué te hizo a ti decir, bueno, y detrás de este aparatejo, qué tipo de impacto estamos generando desde cada clic que estamos haciendo? Cómo llegaste a querer interesarte en esta información invisible? vale, pues mira, realmente, pues yo no creo que las casualidades existan, pero Un llamado siempre, universal. sí, algo me impulsó hacia allá. Realmente quizás estaba resonando en esa frecuencia, pero bueno, digamos que lo que sucedió es, yo estaba buscando un tema para dictar una charla en un evento y pues dije no quiero hablar de lo mismo siempre. Y por esos días, buscando en internet, me encontré ese titular de esa noticia que te mencioné ahorita, de que si internet fuera un país sería el cuarto más contaminante del mundo. En ese Ajá. momento la noticia decía sería el sexto más contaminante. Ya hoy es el cuarto país más contaminante. Eh, Te golpeó esa frase, yo, dijiste que es esta locura y claro, ahí te enganchó. claro, yo lo primero que me pregunté es, ¿cómo así? Es que Internet contamina. Y eso me llevó a un montón de cuestionamientos y a un montón de preguntas y a una búsqueda, pues que no para. Todavía sigo y sigo y sigo y sigo escudriñando y encontrando más y más cosas y me di cuenta pues que definitivamente eso tenía una trascendencia en mi trabajo, pues porque soy diseñadora web sostenible. Soy diseñadora web, pero ahora me enfoco o me especializo en todo el tema de diseño web sostenible. Y no necesariamente lo que me llevó a eso fue entender cómo mi celular funciona, sino cómo yo desde mi quehacer diario, desde mi trabajo, puedo ayudar a mejorar A reducir tu impacto. a generar un impacto en Cata, organizaciones. entremos ahí porque mira que tú nos hablaste esos tres elementos
que son los que más generan ese impacto de contaminación invisible, que es la extracción de metales, esa minería muy compleja que la vemos en diferentes desarrollos tecnológicos hoy, el tema del consumo de energía y la huella hídrica, de toda esta carga, digamos, de la operación y del funcionamiento de Internet como tal. Pero tú ya estás hablando de, bueno, ¿y yo qué hago en mi día a día? Porque partamos de una realidad. Esto es como, igual que cuando hablamos que con los niños de no le demos pantalla porque les hace daño en su proceso de desarrollo cerebral y neuronal y de relacionamiento, o sea, esto es una realidad, pero no van a dejar de existir las pantallas, ¿no? Entonces es como unos retos adicionales que tenemos como papás y como sociedad de saber cómo manejamos esa tecnología para que les funcione y sea un proceso positivo para ellos o lo menos negativo posible. Entonces nos vamos a ese mismo punto. No vamos a dejar de usar el celular, no vamos a dejar de usar el computador. Internet es una de las cosas que también más desarrollo ha generado, ha permitido que muchas comunidades lejanas o poblaciones vulnerables tengan acceso a una cantidad de cosas nuevas, desde cómo mejorar sus procesos de producción y agricultura hasta acceso al sistema financiero o acceso a también temas de servicios de salud, o sea, unas cosas también súper importantes. Entonces, ¿cómo ahí sí llévanos a tu servicio per se, ¿no? O sea, ¿cómo estás haciendo y cómo nos guías a ciudadanos normalitos acá como tú y yo para lograr que podamos limpiar el planeta un clic a la vez? ¿Cómo se hace eso? Pues Mónica, a ver, yo creo que desde el punto de vista de servicios, yo puedo ofrecer varios servicios, pero a mí, digamos, la razón principal de esto, o el servicio principal, o el mensaje principal es, pues pucha, que la gente tenga conciencia de qué es lo que pasa detrás del mundo de la tecnología, de la industria tecnológica, ¿sí? O sea, porque no nos hacemos esas preguntas, tenemos una ignorancia y un desconocimiento tremendo. Hay una brecha de idioma también gigante porque pues la mayoría de empresas que están hablando de esto o de seres humanos en el planeta pues están al otro lado del charco y hablan en inglés. Entonces Latinoamérica, por ejemplo, tiene un desconocimiento muy grande. Entonces, lo primero es que sea en la casa, sean los padres de familia, sean los estudiantes en un aula de clase, sean los mismos profesores que estén enseñándole, pues Bueno, que entiendan el mundo. vamos a mover este episodio como locas, porque si no tenemos tanta información en español, es bueno que lleguemos a toda esa Claro, comunidad de Latinoamérica, de Iberoamérica, así que quienes estén oyendo este episodio, ahí los vemos moviéndolo y contactando a Cata para justamente empezar a ser mucho más conscientes en esta línea. Vamos a moverlo con toda. bueno, genial, Perdón, vamos Cata, a te moverlo. interrumpí ahí la cuña. No, no, tranquila, no. Y aquí, como te digo, o sea, hay muchos problemas y hay que hablar de esos problemas, hay que hacer visible lo que está invisible, pero también hay que hablar de las soluciones, ¿cierto? Debemos de dejar de juzgar el error e invitar a la solución. Y pues de nada nos sirve el comportamiento si no nos cambia de nada nos sirve el conocimiento si no nos cambia el comportamiento. Entonces, aquí la cuestión es, pues primero entender, hacer consciente todo lo que eso implica y ya para tener un tema de soluciones, pues entonces lo que te decía ahorita, venga, empecemos a diseñar centrados en la vida y no solamente centrados en los humanos y en el ego humano. Eso puede ser una. Segundo, es el tema de la sobriedad digital, que es cómo le enseñamos a las personas de a pie, a los que no diseñan Internet ni están metidos sino a la persona que utiliza, el usuario que El usa usuario. las plataformas, las aplicaciones y demás, en cómo puede hacer una sobriedad digital, es decir, utilice menos las redes sociales, eh, suscríbase de todas las newsletters y toda la información basura que le llega a su correo si usted no la consume. Que Y solo dejen las de valor, que es la newsletter de la web verde y la de Mónica Ávila. sí, esa sí vale la Ellas pena. no se suscriban. Y todo un tema pues como de minimalismo digital que la gente debería empezar a entender, los niños, por ejemplo, en las escuelas es explicarles que venga, que es que los videojuegos contaminan, que es que mandar un sticker por WhatsApp contamina, que cada acción que generas en digital, cada byte cuenta y le cuesta al planeta, ¿sí? Cada byte Cata, de información. qué cosa, justamente en uno, creo que fue en la introducción que hice de este podcast, yo hablaba de que hoy en día ese dicho que tenemos que ojos que no ven, corazón que no siente, no hay nada más cierto
pero no hay, hoy en día yo lo veo como no hay nada más peligroso, porque no podemos seguir con esa justificación de ojos que no ven, corazón que no siente, porque es que tenemos muchos elementos invisibles en nuestro día a día. Y justamente gracias, Cata, por existir. Gracias, Cata, porque encontraste esa frase cuando tocaba. Gracias porque te obsesionaste con eso, porque tú eres ese ángel del planeta que está buscando hablar sobre esto, concientizar a las personas, llegar a cualquier nivel y decir cómo lo hacemos también desde un abordaje lo más sencillo posible. Yo creo que lo que tú decías, no busquemos, no, es que fue un error crear Internet, no, no vamos a llegar a eso, vamos a llegar es, digamos que todos los efectos que estamos viviendo hoy a nivel planetario, nadie sabía que íbamos a llegar a esto, no hay un actuar de mala fe de ninguna parte de nuestra historia como personas que solo hemos querido y como seres que solo hemos querido progresar, porque realmente ha sido una trayectoria muy interesante del ser humano como pues progreso y bienestar y salud y que educación y equidad de género, un montón de cosas. Eh, pero justamente esa conciencia de y cómo lo llevamos al día a día. Entonces acá dentro de lo que tú acabas, dividamos esto en dos y vamos concretando para darle tips bien puntuales a las personas que nos están oyendo. Entonces, siendo personas del común, que nos levantamos y cogemos nuestro celular hasta quienes somos papás y lo abrimos para ver dónde va el bus del colegio y si vamos tarde o no para bajar al paradero, ¿no? Porque ahí ya estamos usando el celular. Hasta voy a romper en dos, digamos, a categorizar en dos partes, como la parte de negocios y empresas, ¿no? Desde el usuario empresarial. La semana pasada leí una noticia de inteligencia artificial que Goldman Sachs tiene una asistente de inteligencia artificial para todos sus empleados, más de 60,000 personas, usando este asistente virtual basado en inteligencia digital, ese como un usuario enorme, masivo, y el otro está el emprendedor que está generando negocios de base tecnológica. Entonces, vamos por esos tres. Empezamos por el normalito, la persona, individuo normalito de cada día, el usuario masivo corporativo de tecnología y el que crea negocios de base tecnológica. Bueno, pues Esos tips, danos 4 tips para cada uno de cómo lograr empezar a buscar esa sostenibilidad digital y a lograr esa reducción de impacto con un clic consciente a la vez. claro, yo no sé si sería un tip para cada uno, pero pues como delimitarlo en tips para cada uno, pero sí en tips que aplican para todos, porque de verdad Listo. aplican para todos, ¿sí? Y es, Vale, algo que, no, que nos activemos ya, que claro, alguien termine entonces, de irnos y sepa qué hacer. claro, entonces lo primero es que si yo quiero cambiar el mundo, lo primero que tengo que hacer es cambiar mi mundo, ¿sí? Entonces es empezarse a hacer preguntas valiosas y tener un pensamiento crítico acerca de todo lo que hacemos y lo que consumimos y de dónde viene y a quién estoy enriqueciendo y por qué consumo esto, ¿sí? Es hacerse como ese tipo de preguntas. Segundo es lo que te decía, o sea, dejar de pensar solamente en mi beneficio personal o en mi beneficio como ser humano y pensar que todo lo que nosotros hacemos en digital tiene una trascendencia a nivel planeta, a nivel ecosistema, a nivel holístico y a nivel de plantas, naturaleza, biodiversidad, culturas, comunidades y demás. O sea, no estamos solos en este planeta, hacemos parte de la naturaleza. Tercero, pues creernos el cuento de que podemos quizás hacer parte de la solución que el mundo necesita, ¿sí? Y pues para ello tenemos que hacer que suceda, tener acciones contundentes y empezar a ver qué se me hace mejor a mí. Entonces, cuando tú hablabas, yo hablo mucho desde el perfil de quienes diseñamos la web, pues porque soy diseñadora web y ahí pues interviene todo el que es diseñador, desarrollador, UX y todos estos perfiles de negocio técnico, todos los que entrenan la inteligencia artificial, todos los que generan código y líneas de código para crear aplicaciones y demás, pues pucha, qué tan chévere sería que ellos empiecen a entender que es que cada acción que ellos generen en positivo va a generar un impacto en el planeta.
Cuando tú hablas, por ejemplo, del tema empresarial o de los emprendedores, vamos a poner un ejemplo, por decir cualquier cosa, el tema del e-commerce. El e-commerce en este momento pues está a reventar, ¿sí? Ha crecido enormemente y tiende a seguir subiendo. Entonces, si yo como dueño de negocio, como dueño de un e-commerce, me hago consciente, como decías tú al principio, al menos de mis procesos o de mi economía circular dentro de mi negocio y decir, venga, yo, ¿por qué mejor no empaco mis paquetes en cartón o en materiales que sean biodegradables o qué sé yo? Y además, cada vez que una persona haga una compra en mi sitio web de un producto mío, pues que done un porcentaje a compensar huella de carbono y sembramos árboles con ese dinero. Y por qué yo no vendo mejor productos que impacten que le mejoren la vida a los seres humanos en vez de estar haciendo lo contrario. Y es empezarse a repensar y a decir, venga, que es que aquí no solamente se trata del beneficio y de las ventas y de cuánto gano yo, sino, venga, ¿qué le estoy aportando realmente al planeta? Además, desde el punto de vista de la tecnología, pues también se dice por ahí que los problemas tecnológicos no se resuelven con más tecnología, ¿sí? Y pues también hay otras personas que dicen, pero es que nosotros como seres humanos individuales no tenemos nada que hacer, eso lo tienen que hacer son los grandes, son los gobiernos, son las grandes empresas y pues de alguna manera sí, porque pues si nosotros hacemos todas las si tomamos las micro decisiones y las microacciones que debemos de tomar para cambiar y ellos no lo hacen, pues no estamos trabajando en conjunto. Eh, pero digamos que en, en una palabra yo diría sería optimizar lo que más se pueda nuestras labores y también sería optimizar, reducir y un tema de sobriedad digital en el que todos entendamos de manera consciente lo que conlleva. Mira que ahorita te hablaba, por ejemplo, de la huella hídrica tan berraca que existe, ¿cierto? Y pues cuanto más digitales nos volvemos, más agua necesitamos. Eh, Ujú. y finalmente el mundo digital es líquido, ¿sí? Por el tema de los semiconductores y los centros de datos. Entonces, por eso es que nosotros decimos, es que nosotros navegamos en Internet porque estamos sumergiéndonos en sus aguas. Por eso yo Nunca diría lo que había de ahí viene conectado ese así, término, mira. ¿cierto? Y que la nube finalmente, que es una nube que está por allá arriba, pero que nosotros en el concepto tecnológico le decimos la nube y es donde están todos los datos metidos, ¿cierto? Pues finalmente esa nube está arriba, pero tiene que ver con la tierra, con los materiales que sacamos de la tierra, Ujú. con el mar y con la biodiversidad que hay en el mar, con el cableado que metemos debajo del mar. Entonces todo tiene que ver, todo está conectado. Tata, dentro del proceso digamos que ahí tú ayudas a personas también, digamos, si yo quisiera tener una página web, yo Sí. dejé de tenerla, digamos que ahorita no tengo presencia digital con web específica, solo redes sociales, pero si yo quisiera hacer mi web contigo, ¿cómo haces para que esa página web se esté honrando a esa sostenibilidad digital? ¿Qué proceso diferente hay entre tú ya siendo muy consciente en esta línea y un desarrollador web que todavía no ha sido consciente de esa contaminación invisible que se da en el uso de tecnología a través de Internet? Vale, me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque además de lo que ya te mencioné al principio de cuál es el objetivo de la web verde, ¿cierto? Uh -huh. Eh, Otro de los objetivos de la web verde es ayudarle a las empresas, a los emprendedores a tener coherencia. Porque yo me topo mucho con empresas que trabajan con temas de biodiversidad, con temas de ecología, con temas de cambio climático, y eso está muy chévere, pero va uno a mirar su sitio web y se da cuenta de que su sitio web contamina más que cualquier otro, que su sitio web no está montado en un servidor verde, ¿Cómo identificas eso? pues uno de los servicios es hacer una auditoría de sostenibilidad web, ¿sí? Entonces hay unas plataformas y pues ya digamos temas ya muy técnicos en donde uno va y pone su sitio web y uno se da cuenta cuánto consume, si está en un servidor verde o no, qué le falta de optimización y cómo puede pues digamos mejorarlo en todos esos términos. ¿Y Entonces, cuáles son esos?
por ejemplo, esos servidores verdes, ¿en qué se caracterizan? Que tienen unos procesos adicionales de mitigación de sus impactos negativos, es decir, tienen proyectos específicos para el cuidado del agua, proyectos específicos de usar energía limpia, tienen una visión de tener circularidad en sus procesos, es porque tienen ese ADN o digamos están rodeados de procesos que les permiten reducir su impacto negativo o más Sí, bien compensarlos. digamos que hay dos tipos de servidores verdes, ¿sí? Yo, pues me toca hacer como una pequeña crítica acá y es porque entiendo el público latinoamericano, entiendo el bolsillo también del pueblo, de todo el continente latinoamericano y por lo general nosotros nos dejamos llevar por el servidor o el proveedor de hosting que sea más barato, ¿sí? Pues por nuestra Sí, la, economía y demás, ¿cierto? Pero pues sí, la toma de decisiones es quién me da el servicio exacto, digital tecnológico que necesito para seguir adelante con mi exacto. plataforma y podemos hablar desde plataformas de fintech hasta plataformas de análisis de datos buscando la eficiencia hacia la sostenibilidad. Claro, entonces es un tema ahí económico, ¿cierto? Ujú. Pero también es un tema de desconocimiento, porque la gente no sabe que hay servidores verdes. Entonces, ya para hablar, ¿qué son los servidores verdes? Hay dos tipos de servidores verdes. Unos, pues todos llevan a lo mismo, pero digamos que unos es porque están 100% que se alimentan de energía 100% renovable, es decir, toman la energía de las olas del mar, del agua de los centros eólicos o de la fuerza de los volcanes. Entonces su energía es alimentada a través de energía renovable. ¿Sí? Y los otros se alimentan de la misma energía no renovable de siempre, que es alimentada por el gas, el carbón y el Fósil. petróleo, pero lo que ellos hacen es que cada mes o cada año ellos compensan las emisiones de dióxido de carbono que generaron sembrando árboles o donando un porcentaje a comunidades vulnerables o haciendo alguna actividad para compensar. Pero Esto termina dándole una fuerza enorme a los bonos de carbono, que claro, también hay. sí, claro que sí, claro que sí. Obviamente es preferible que todos los proveedores de hosting empiecen a utilizar hosting que se alimenten 100% de energía renovable, ¿sí? Y no compensarlo, porque pues a veces, bueno, aunque ahí también hay dos problemáticas grandes, y es yo cómo sé que mi proveedor de hosting finalmente sí está invirtiendo esa plata en lo que me está diciendo, ¿cierto? ¿Cuántos árboles sembró? Y si esos árboles sí pelecharon, y si sí crecieron, y, ¿sí? Claro, la trazabilidad Claro, de esa promesa de valor y que no sea un greenwashing ahí para exactamente, meternos los dedos en la boca a quienes empezamos a ser conscientes sobre este tema. exactamente. Y el otro problema es los que utilizan energía 100% renovable, por ejemplo, para poner uno de tantos, que yo me alimento de paneles solares. Entonces, también, ¿qué se requirió para armar esa zona esa granja de paneles solares? Se requirió un montón de tecnología, de agua para la construcción de todos esos paneles, ¿cierto? Esos paneles se dañan y cuando se dañan, ¿a dónde van? ¿A dónde los botan? ¿A dónde quedan? ¿Sí? Entonces también hay unas problemáticas pues por ahí que habría que hacerse muchas preguntas. Es muy profundo el asunto, no es solo de forma, sino de fondo. Pero pues como te digo, o sea, aquí una empresa que me esté hablando a mí de biodiversidad y de cambio climático y de somos la solución y el impacto que el mundo necesita y va uno a ver y no tienen un servidor verde, no, su sitio web contamina más que cualquier otra cosa, no tienen optimizadas las imágenes y pesan muchísimo, tienen cantidad de video dentro de su sitio web que además está subido en su propio sitio web, no en YouTube o en alguna otra plataforma para videos. Entonces, todo eso, digamos, son malas prácticas que no tienen en cuenta, pero tampoco los culpo. Es un tema de desconocimiento de entrar a enseñar, a educar y Claro. hacerles entender. Cata, aquí la clave entonces, creo que aquí vamos a empezar a a hacer un poco el cierre y aquí vamos a oír al señor pasando detrás ofreciendo, creo que está comprando libros el señor. Eh, aquí vamos a recapitular lo que hemos hablado. Entonces, primero, hacer visible esa contaminación invisible en la cual estamos viviendo y generando en el uso de nuestra tecnología. Creo que desde dejar el computador prendido por la noche es una activación de esa contaminación invisible, dejar el cargador del celular pegado a la pared, todos esos elementos van sumando y hacen que
que esa generación o esa necesidad de recursos adicionales se suba dramáticamente. Entonces, primero es entender que eso pasa. Segundo es, ahora que sabemos que eso pasa, cómo empezamos a cambiar hábitos. Más allá no podemos cambiar cómo funciona el proceso y operatividad de la tecnología usando Internet, pero lo que podemos cambiar es tomando las decisiones de forma consciente sobre cómo llegar a ese minimalismo digital. Es decir, entonces, si creamos, entonces, si Cata, si tú me ayudas a montar mi página web, vamos a decir, listo, Mónica tiene un video, pero el video tal vez no es necesario subirlo per se en la página, sino tener un link a ese video en YouTube. No sé cuál sea la razón, pero no, digamos que en este momento después no sé si profundizamos o no en eso, pero digamos es una forma de optimizar digamos, la carga que ese website está generando. La otra cosa es el tema del servidor, de seguir, bueno, no es quienes nos ofrecen la plataforma para tener nuestros espacios digitales, qué hacen en términos de su impacto ambiental, de dónde viene su energía, cómo contribuyen a la protección de fuentes hídricas, cómo contribuyen también, digamos que en este tema de extracción de minerales es bien complicado porque además es explotación de personas, daño a ecosistemas naturales, hay una cantidad de cosas en torno a eso bien complejas y también ver el tema de el ciclo de vida, el ciclo de vida de todo lo que tenga que ver con tecnología desde el celular, desde el computador, desde los elementos en la operatividad de Internet, de esos proveedores que nos están facilitando el uso de esa tecnología. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hice una buena conclusión o No, nos faltan algunos lo elementos? terminaste de maravilla, porque pues finalmente es eso, es como todo ese ciclo que cumple un aparato o una aplicación o lo que sea en digital que estemos usando. Y es, o sea, si nosotros consideramos en este momento el acceso a Internet un derecho universal, pues de igual Sí. forma lo es conocer nuestra huella de carbono digital que generamos, ¿sí? O sea, también debería ser un derecho nosotros conocer qué es la huella digital que generamos, ¿sí? Sea desde nuestro negocio, desde nuestro e-commerce, desde cuántos stickers y GIFs mando diariamente por WhatsApp, cuántas Ay, Dios mío, y a mi hija preguntas que le encanta mandar esos bichos a todos los abuelos. cuántas preguntas le hago a la inteligencia artificial diariamente, ¿sí? Además que cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa, de un sitio web, pues un sitio web no es solamente una plataforma donde hay imágenes, textos y audios allá montados y cosas que vuelan para un lado y para el otro, sino que también el sitio web pues tiene una analítica, que eso Ujú. consume datos, tiene un SEO, un posicionamiento, tiene unos contenidos y entre más largos los contenidos, pues más contamina porque la persona se va a demorar mucho más tiempo en la pantalla leyendo, entonces va a consumir más energía, va a terminar, ¿sí? ¿Cuánta publicidad le estoy haciendo a mi sitio web? Lo que te decía ahorita del e-commerce, cuando yo vendo un producto, cómo lo despacho en ese camión, cuánto se demora en llevar ese paquete hasta el otro lado, si ese camión es eléctrico, utiliza gasolina o cómo lo lleva, si yo lo compré en China, cuántos días se demora, si viene en barco, cuántos niños y cuántas mujeres emplearon para fabricar esa camisa o esos zapatos, a cuántos explotaron, a cuántos no les pagaron. Entonces es preguntas y O sea, preguntas. sin duda este tema de minimalismo digital y de sostenibilidad digital tiene que ir dentro de esa sombrilla lo que estamos llamando medición de impacto, quienes trabajamos en el tema climático, y algo que yo estoy hablando mucho con los emprendedores y emprendedoras con los que trabajo es lograr esa coherencia en decir si somos sostenibles, si somos una empresa que estamos buscando generar innovación en procesos que contaminan sustancialmente, le estamos diciendo vengan y hagámoslo de otra forma para minimizar esos impactos. Tengo una sensación, aquí ahorita tengo un hueco en la barriga, Cata, porque en la boca del estómago, porque por un lado digo que chévere que estemos visibilizando esto, por otro lado me empieza a dar un ataque de angustia, ¿sí? Porque es como, esto es muy grande, Claro, esto es muy grande y a la vez es hoy en día en la forma en la que medimos el desarrollo económico es a punta de crecimiento, es a punta de ventas, de ingresos, de movernos más. El mercadeo se hace a través de redes sociales, se hace a través de Internet.
Es decir, la forma en la que vivimos y en la que promovemos el desarrollo económico y que al final es lo que nos permite crear también ese bienestar social, eh, pues sigue sobre la presión de apalancarse hoy más que nunca en plataformas tecnológicas. Entonces, en este momento siento esa disyuntiva entre, Dios, es que hasta estamos, yo promuevo el uso de herramientas digitales para aumentar la productividad. No las hago esenciales por quienes amamos el papel, sigamos usando papel, pero sin duda sí hay ciertos elementos, hasta la aplicación del pomodoro, te digo, que empieza uno a usar el celular. Es decir, no usemos el celular, usemos voy a vender ahora es que no lo tengo a la mano ahorita porque no estoy en mi escritorio, pero tengo un reloj, que de hecho lo voy a mostrar, que lo compré para mis niños para que empezaran a medir el tiempo y lo uso en todas partes, que uno le pone los 15 minutos y te muestra cómo se va devolviendo, ¿no? Entonces ahora voy a promover más ese y menos el del celular. Pero estoy en esta sensación interna me empieza a dar angustia, porque realmente lo que tenemos hoy sobre la mesa es maximizar el uso de las herramientas tecnológicas. Como te decía, la semana pasada leí la noticia de Goldman Sachs llevando inteligencia artificial, su asistente tecnológico, a más de sus 60,000 empleados y colaboradores. Esto significa que esas 60,000 personas están siendo llevadas a usar mucho más esa carga de contaminación invisible. Ahora vámonos al punto de aquí que hablamos de impacto, bienestar y liderazgo. El impacto de esta conversación es súper importante porque es conciencia. Sí. Es conciencia e invitar a la gente a actuar con intención y conciencia. El tema de bienestar, pues sin duda eso nos lleva a un bienestar, pero a la vez tenemos un pedazo que no es tan chévere, es decir, estamos creando este impacto negativo, nuestro actuar natural día a día está creando ese impacto negativo, eh, está reduciendo el bienestar porque nos está robando de lo que necesitamos como seres humanos, que es agua, las fuentes hídricas. O sea, en África hay zonas, Bolivia, no tenemos que ir más lejos, Bolivia, desde hace más de 5 años hay zonas de este país que ya tienen un estrés hídrico impresionante, donde la gente realmente no tiene acceso a agua. Entonces uno empieza a decir, ok, no tiene, las personas no tienen agua limpia para tomar, pero la estamos consumiendo de un nivel de demanda para lograr la operatividad de Internet. Esto crea otra pensadera, me estoy rayando espantosamente en este momento. No sé, o sea, se abre otro camino de la pensadera. O sea, esta fue una pensadera y una conversadera para generar conciencia, Claro. pero no sabes la cantidad de cosas que se me están pasando ahorita en la cabeza, porque es como, ¿qué hacemos? O sea, además de ser conscientes, de buscar esos proveedores más verdes, de lograr tener acciones de mitigación y compensación, esto es grandísimo, esto es enorme, porque los líderes del mundo están absolutamente conscientes de que la forma de ser más eficientes es la tecnología. Claro, y créeme que el 99% de esos pensamientos que seguramente se te están pasando a ti en la cabeza ya se me pasaron a mí en alguna ocasión. Pero a ver, Seguro. Mónica, yo quiero decir algo. A ver, tú dijiste algo muy importante con respecto al agua, ¿cierto? Y a ver, el planeta se nos está calentando, ¿sí? Y esa crisis o emergencia climática va a llevar a un tema de sequías, ¿sí? Sí, sí, Y ya lo cuando estamos entonces viviendo. este planeta esté en sequía y falte el agua potable, entonces eso va a ser un problema para la arquitectura digital de la cual somos dependientes, ¿sí? Se da una Entonces, competencia entre la arquitectura claro, digital y el bienestar humano claro, y en vamos a términos de entrar de consumo de pronto en agua. una guerra entre las grandes compañías y los pequeños pueblos entre si utilizamos el agua para alimentar los centros de datos y la inteligencia artificial y Optimus y el robot de no sé dónde, o si la utilizamos para nuestro consumo diario y para bañarnos y para X, ¿sí? Eso va a ser, quizás pueda pasar, ¿sí? Quizás pueda pasar y a uno le suena absurdo, ¿no? Es pues, a ver, claro. es como si fuera un no-brainer, ¿no? Como, no, pues Claro, y lo vamos que a tenemos cuidar. que entender es que hay más de 8 millones de centros de datos en todo el planeta y eso sigue creciendo, se están construyendo cada día más y más y más. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita más máquinas, porque la computación cuántica que ya se viene va a requerir más velocidad, más máquinas, más. Entonces, construir un centro de datos requiere un terreno,
requiere una infraestructura, requiere unos computadores metidos, requiere unos aires acondicionados, requiere un montón de cosas para que funcione, ¿sí? Entonces, pero aquí lo importante es, porque en este momento se te pudo haber desatado a ti un término que se llama la ecoansiedad, que Ah, entonces sí, uno no, de yo ya he tantas pasado por preguntas ahí. y de no ver soluciones, fue pucha, me da ansiedad y me morí. No, no, yo ya he pasado por ahí. De hecho, creo que también he contado por acá y en mis redes sociales con los incendios forestales en Bogotá. O sea, el estrés climático que tuve fue, pero todo. O Sí. sea, pero mal. O sea, hasta mis hijos me miraban y decían como, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi mamá? O sea, lo he vivido, lo he vivido. Ahí he estado. Bueno, eso duele Creo que esta es otra activación. para las personas que somos altamente sensibles, eso duele Sí. ver un bosque en llamas, ¿cierto? Pero aquí lo importante es, no se trata de hablar solamente de los problemas, ¿sí? Porque sí, el ciberespacio no es una infraestructura infinita porque depende de recursos finitos del planeta. Estamos atrapados en un ciclo muy complejo. Es muy complejo porque entre más tú lo mires y lo mires y lo mires, dices, bueno, yo estoy ayudando por acá, pero por acá no estoy ayudando. Entonces, Ujú. ¿cómo hago, cierto? Pero Sí. aquí lo importante es que difundir esta información debe ser parte de las nuevas habilidades digitales de todo emprendedor. ¿Sí? Y algo que se está hablando por ahí que son las habilidades verdes, que toda persona profesional debería de tener una habilidad verde. Y una habilidad No, verde. y para mí es como la sensatez humana, ¿sí me entiendes? O sea, todos tenemos que entender que generamos un impacto y más porque entre más humanos seamos, pues esa acumulación de impactos pues es mayor. Si no fuéramos tantos, pues sería otra historia y el planeta tendría su tiempo para canalizar esa generación de efectos, digamos. Sí, Al final estamos donde estamos es por la acumulación de gases que se acumulan de tal manera y que son tantos que no logran canalizarse o filtrarse dentro del ciclo natural del planeta. Si no fuera por la cantidad, no pasa nada. El carbón, el CO2 per se no es malo, el metano per se no es malo, sino es la acumulación claro. tan violenta que tenemos. Entonces, es justamente, sí, cómo llegar a esa medida justa. Pero Exacto. Cata, entonces yo que entré como en pánico y ahorita me tranquilizo, ahorita me toca hacer una ritual de tranquilidad, pero cerremos esta conversación y esta pensadera, seguramente podemos abrir otros espacios para seguir hablando de esto. ¿Cómo nos tranquilizas a quienes hemos entrado en shock nervioso? Y por otro lado, sí, cerremos esto desde un punto Claro. positivo y desde lo que tú dices, solución. ¿Cuáles son las soluciones y cómo podemos Mira, actuar? yo digo que tenemos que, preguntémonos de pronto, ¿qué haría yo cuando se acabe Internet algún día? ¿Sí? Y desde esa pregunta empezar a pensar en esperanza, en posibilidades, en innovación, en ver oportunidades donde otros solamente ven dificultades, ¿sí? En comenzar a tener un mejor uso de las cosas que hago, pero yo siempre digo una frase que dice, yo no vine a salvar el mundo, yo vine a cambiar la forma como me relaciono con él. Y cuando todos hagamos eso, cambiaremos el mundo. ¿Sí? No vinimos a cambiar el mundo, vinimos a cambiar la forma como nos relacionamos con el mundo. Entonces, Fantástico, me encanta esa frase también. también, a veces digo una frase que dice que ya un niño del día de hoy no deberíamos de preguntarle qué quiere ser cuando sea grande, sino qué problema de la humanidad va a ayudar a resolver. ¿Sí? Y he tenido incluso hasta críticas cuando digo esa frase, Wow. porque dicen, pues, qué mochila tan pesada la que le está poniendo a un niño desde Sí, chiquito, ¿cierto? Pero sí, finalmente es eso, o sea, pensé en eso. finalmente pensemos cómo podemos contribuir a ese cambio, no seamos parte Ujú. del problema, sino seamos parte de la solución. O esa activación también de ese mindset, de esa mentalidad, no desde el ego, sino desde el eco, que esa Exacto. grafiquita que también se mueve mucho por internet, es tal cual. Cuando vemos esa grafiquita que dice el ego, pues estamos nosotros aquí en la cabeza espichando todo en esa pirámide. Y cuando hablamos de esa forma de pensar desde el eco, es de esa circularidad, de hacer parte de un todo, de hacer parte de ese ecosistema, de entender que todo está conectado. A mí me encanta cuando hacen referencia a esto de las llanuras del África, cuando dicen como esta cantidad de animales, porque, bueno, antes cuando existían más, pero no, esta manada de bueyes, por ejemplo, pasaba por una parte de la llanura africana y se devoran todo, pero es que, o sea, hasta sacan las raíces de lo que se comen y queda
queda eso como seco y sin nada. Y después llegan otros animalitos que solo se comen lo de arriba, que su popó hace tal cosa y que cuando termina otra vez esa manada de bueyes a esa misma sabana, esa sabana otra vez está florecida y está llena de vida, ¿no? Porque es el ciclo natural, porque todos saben quién llega primero, quién llega después, quién aporta, y todo tiene ese sentido, ¿no? Entonces, si logramos esa mentalidad, esa visión y ese actuar, esa coherencia desde el eco, desde el somos parte de él, no el planeta no es nuestro, sino hacemos parte de él, es nuestro hogar, nos ha permitido vivir acá y que al final las consecuencias era lo que te decía al principio, lo único que se ve afectado es nuestro estilo de vida. Sí, 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 El sí. resto se va a adaptar y los animales se van a adaptar y los árboles y los bosques y si tiene que volver a haber una era extra calurosa o extra fría, los únicos realmente que no vamos a evolucionar con el Los planeta, extintos vamos a ser nosotros. pues somos nosotros. Exacto. Entonces, si queremos proteger ese estilo de vida que al final llegamos a este y nos gusta, pues no podemos decirnos mentiras, nos gusta, pues cómo actuamos en el sentido de protegerlo también desde esa visión. Sí, además que es muy simpático porque a veces uno mismo, en su vocabulario del día a día, dice uno, ay, el domingo voy para la naturaleza. Y uno dice, ¿cómo así? Si vivimos en la naturaleza, uno no tiene que ir a la naturaleza. Sí. Estoy dentro de ella, ¿cierto? Respiramos el mismo aire Uy, todos. tanto Entonces, trabajo por hacer. para decirte lo último, y usted que le gustan las frases, pues yo diría, el hecho que nos hace grandes es que podamos ver lo pequeño que somos. El hecho que nos hace grandes es ver lo pequeños que somos. Catalina Zapata, de la Web Verde, nos movió el piso, nos mandó frases, pero súper poderosas. Creo que cada 2 minutos hubo una frase poderosa durante todo este episodio. Cata, como te dije antes, gracias por haber visto, esos astros se alinearon para que tú tuvieras que ver esa frase de Greenpeace, de si Internet fuera un país, sería el cuarto país más contaminante del mundo y ahí te cambió la vida y ahí te dio como un sentido y un camino y un propósito, un impacto, unas ganas de crear bienestar colectivo, una inspiración de liderazgo desde tu ser para los demás, todo el sentido de que hagas parte de esta pensadera con Mónica y estés promoviendo esto, sostenibilidad digital, minimalismo digital, hablamos de muchas cosas poderosas. Gracias, Cata, por haber estado acá. Y bueno, a toda la audiencia, pilas, vamos a compartir este episodio como locos, que conozcan más a Cata. Cata, igual dinos, pues, canales de comunicación usando la tecnología, dinos cómo las personas que oigan este canal, como muchos, esto se los voy a llevar a toda la comunidad de emprendimiento, eso sí lo voy a mover por todas partes para que te conozcan, Cata, y todos busquen esa auditoría digital y todos empiecen a tomar decisiones estratégicas de cómo involucrar en ese plan de coherencia de ser empresas sostenibles, de ser empresas con impacto climático, social y económico, deben entrar dentro de esa listota. Yo sé que todo el mundo va a decir, no puede ser, pero con todo lo que hay que hacer ahorita y con todas esas certificaciones y los indicadores que tenemos de medición de impacto, bueno, pues sí, a la lista llegó uno más. La auditoría digital para garantizar que se tomen decisiones conscientes y que también en esa cadena de proveeduría digital y tecnológica debemos hablar también de cómo se está generando impacto y cómo se está minimizando ese impacto. Cata, ¿en dónde te encuentran? Bueno, Mónica, nada, simple, lawebverde.com. También estoy en Instagram, en LinkedIn, me encuentran como La Web Verde. Y como decías tú ahorita, los servicios son diseño web sostenible, diseño de branding y marcas sostenibles, auditorías web sostenibles, talleres, charlas acerca de este tema de sostenibilidad digital y nada, pues a todos que entre todos básicamente hay que llevar este mensaje y pues gracias a ti por abrir este espacio, este canal para llegar a más personas y poder darle visibilidad a eso que es invisible. Y bueno, Cata, afortunada gracias. yo y agradecida por esa coyuntura que ocurrió en mi vida y pues ahora puedo decir que los 2 días más importantes de la vida de uno es el día en que naciste y el día en que encuentras para qué naciste. Y ese día fue Ah, tu día.
una cajita de frases poderosas esta mujer paisa, Cata Zapata de la Web Verde. Cata, muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de La Pensadera con Mónica, donde pasamos de la pensadera a la conversadera, tratando de crear más impacto en el mundo, tratando de activar nuestro liderazgo desde el ser, de crear impacto y bienestar colectivo para que entre todos tengamos un mejor mañana. Así que todos a compartir este episodio. Gracias, Cata, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias.